temporal, ¿no? Pero es que la responsabilidad política, yo oigo que ellos la exigen a los demás, pero ellos no tienen ninguna. Fluger, cuéntanos, ¿qué sabemos de todo esto que se está publicando en las últimas horas acerca de la financiación de Pablo Iglesias, la DEA, todas estas cosas? Bueno, todo empezó con los supuestos 2 millones de euros, los presuntos 2 millones de euros que habría recibido en total de parte del gobierno iraní, que sacó OK Diario en exclusiva con la información de ODEF. Luego otros periódicos hemos ido completando la información, y ahora las últimas sumas entre la parte publicada de origen iraní, más la parte de Venezuela, más la parte que le achaca la DEA, fruto probablemente de actividades relacionadas con el contrabando ilegal, estaríamos hablando de cerca de 8 millones de euros entre los años 2013, 2014 y 2015. Y a mí no me extraña, porque en Gaceta, José Carlos Rodríguez y yo publicamos una serie de reportajes, gracias al informe que nos facilitó el coronel Cardona. Recuerdas que estuvo por esta casa, en el que vinculaba, tenía un puesto importante en la administración militar boliviana hasta que fue depurado y tuvo que salir tras publicar el informe, en el que demostraba que la financiación para la creación de Podemos en parte había venido del dinero del narcotráfico. Yo creo que es una información que quedaría completada con la información que ahora saca la DEA y que probablemente arranque de esos negocios, en los que están involucrados importantes personalidades políticas de Venezuela o de Bolivia, hablamos de vicepresidentes incluidos, que ha coqueteado y a los que jamás ha condenado el partido de Pablo Iglesias. Y además hablamos de una financiación que no le viene desde que tiene el partido, sino que son 2 años antes. Y eso tiene mucha importancia, porque ha permitido que Pablo Iglesias se dé a conocer junto a otras personas como son Errejón, Carolina Vescanza, la mujer del niño, ahora a partir de ahora no la vamos a llamar Carolina Vescanza, la vamos a llamar la madre del niño del Congreso, como es Luis Alegre, como son una serie de personas que han podido desarrollar una actividad ellos llamaban social, en torno al 15M, todos los movimientos organizativos, costaba muchísimo dinero y nadie sabía de dónde había salido el dinero para el 15M. Y quizás ahora, cruzando informaciones, podamos saber quién financió toda aquella operación de aliento a las masas para empujarlas contra un sistema que ellos ahora dicen que van a demoler, pero que, como bien decía Enrique, parece que se están acomodando rápido, ¿no?, a ese sistema en lugar de demolerlo. Estamos hablando de Pablo Iglesias, que hace un año, cuando vino Enrique, pues ya empezaba a ser conocido. Hace 2 años, cuando vino por primera vez aquí al Gato, era absolutamente desconocido, y que nada tiene que ver con el que vimos ayer, haciendo su entrada en el Congreso de los Diputados. Era auténtico loor de multitudes, rodeado de cámaras y micrófonos, casi como si fuera una estrella de Hollywood. La entrada de Pablo Iglesias para estrenarse con su acta de diputado en el Congreso de la Nación Española fue esto que están viendo, absolutamente rodeado, jaleando a todo el mundo, a todos sus seguidores. Se ha convertido en todo un personaje político, Jorge Campos, que no hubiéramos imaginado hace un par de años que pudiera llegar a este nivel, ¿no? Madre mía, o sea, ¿queréis decir que vosotros tenéis la culpa? Pues en parte. Pero ya te digo una cosa, tranquilo, que no le hemos votado, o sea, que tan responsables tampoco somos, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que lo que vimos ayer en el Congreso, como ya se ha dicho, sí, un circo, pero un circo de la peor calidad, ¿no? No solo es esta entrada con los gritos de por fin las gentes y los pueblos están representados, no solo vimos después ese tedioso juramento de los diputados completamente lamentable. También habían los de Compromís fuera, que fueron acompañados de una banda de música tocando Paquito el Chocolatero, pobre Paquito, por cierto. Todo este circo, todo esto es lamentable. Estamos hablando de la sede de la soberanía nacional, y si estos señores mantienen estas formas, a fin de cuentas es un poco la representación estética de lo que ellos defienden. Ellos están instalados pues en esa extrema izquierda. Habéis apuntado datos interesantísimos sobre la financiación de Podemos, pero es que yo creo que esto va mucho más allá. Esto es un plan perfectamente concebido, bajo mi modo de ver, entre el comunismo internacional y sus históricos lazos con el islamismo, que esto hay que recordarlo, y que ha ido adoptando nuevas formas y se ha aprovechado de grupos antisistema que están en todas partes, y ya con una previsión, antes de que se constituyera Podemos, pues hemos visto las relaciones entre comunismo e islamismo. Ahora se entienden esas relaciones que también vienen entre Venezuela e Irán,
el Irán de los ayatolás, entre Cuba e Irán, entre los países del ALBA, esos que llaman de la Alianza Bolivariana de Liberación con Irán. Vamos, ahí hay un caldo de cultivo e intentan pues crear fórmulas como Podemos, o punta de lanza, para entrar en Europa, desestabilizar Europa y crear pues esa sociedad contrapuesta a los que defendemos esa sociedad libre, abierta. Están las tesis y las teorías del comunismo y islamismo tantas veces entrelazadas como hemos visto pues desde el Frente Polisario con muchas tendencias comunistas hasta las propias fuerzas de Palestina. Vamos, yo creo que esto es un plan preconcebido. Algo que fue planificando con tiempo. Es decir, Pablo Iglesias era un profesor de universidad en la Complutense, hacía un programa en Canal 33 que se llamaba La Tuerca, y ya por aquel entonces Enrique le confesaba a usted que uno de sus grandes anhelos era que le invitásemos un día al gato al agua. Sí, por supuesto. Además, antes de abril, febrero 2013, ¿Sí? todo su empeño era enviar mensajes a colaboradores de Intereconomía, tal, porque él tenía claro que su mensaje se tenía que oír en las grandes tertulias. Y en aquella época, bueno, pues las grandes tertulias era Intereconomía y alguna, no sé si ya empezaba alguna en 13 Televisión o alguna. No había más, porque luego la tertulia política se pondría de moda, pero en esa época, y todo su empeño, y se pasaba en el plató de Mi Televisión mandando mensajitos, me ha contestado no sé quién, tal, a ver, pero aún no, hasta que por fin me dice, Enrique, lo he conseguido. Estamos hablando, yo creo, abril, después de Semana Santa del Estamos 2013. hablando del 26 de abril de 2013. Después de Semana Santa. Fue la convocatoria de Asalta el Congreso, Rodea el Congreso. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces buscábamos, a ver, ¿a qué portavoz de estos grupos de Asalta el Congreso, de los indignados, podemos invitar? Y un colaborador nuestro, Fernando Díaz Villanueva, nos dijo, hombre, pero si yo voy